¿Puedes creer que exista un cine inimaginable donde todo el diseño de Star Wars sobre la instalación del Senado pueda hacerse real y que esté elaborando para próximamente todos los cines puedan cumplir con ciertos requerimientos debido a todo lo que afectó la pandemia a esta gran industria para que siga explorando alternativas arquitectónicas para un futuro cercano? Yo soy Tore, quédate a ver este video y vamos allá sobre esta maravilla arquitectónica que se descubrió el año pasado. Venga, vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Dirán ustedes, pero ¿de qué está hablando este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? Y es que en Francia lo que se dice es que como es Homa Cinema, el diseño de las salas de cine con distancia social inspirado en las temáticas de Star Wars. ¿Y qué es lo que nos dice sobre esta principal característica para poder entrar en materia? Nos dice, una compañía francesa representó la alternativa para diseñar salas de exhibición cinematográficas a partir de paneles circulares en forma de palcos. La idea remite al Senado Galáctico presente en el universo de George Lucas. George Lucas, para entrar un poquito en contexto y a los que no sepan y les pueda interesar, es el creador de toda la saga de la primera y segunda trilogía de Star Wars, ¿sí? Como podemos ver, este es un mundo expandido bastante amplio desde que se creó a partir de por allá de 1976 aproximadamente hasta que salió la primera película en el 77. ¿Qué más nos dice el artículo sobre este desarrollo arquitectónico que puede ser de bastante interés para todos? ¿Por qué no? Dice, en las últimas horas, una propuesta surgida en Francia comenzó a circular como una de las novedades más interesantes de la industria del entretenimiento en tiempos de pandemia, ya que ya casi al día de hoy se cumple ya más de un año con respecto a esta pandemia y al estar viviendo este nuevo modo de vida, que más que a muchos pues nos encanta el cine, obviamente ir a ver cualquier película, momentos que uno esté aburrido o pueda ir con alguien, es lo mejor que puede haber. A mí la verdad pues me encanta ir, no sé si alguno de ustedes también. Y por qué no ver alternativas sobre este concepto inspirado en la República. Y como para entrar un poquito en contexto, ¿qué les puedo mostrar? Vamos a entrar un poquito en contexto y mostrarles sobre cómo es este edificio en la imaginación, en la mentecita de este gran inspirador como lo es George Lucas, que fue el creador de las primeras dos trilogías de esta gran saga. Pues para entrar en materia vamos a ver un video sobre cómo es la representación gráfica que crearon estos diseñadores sobre este imponente sitio, ya que es el centro de toda la galaxia en la historia obviamente alternativa de una galaxia muy lejana. Vamos allá. Como podemos ver, la inspiración sobre esto se basa en pequeños módulos que están alternados de manera de zigzag. Si podemos verlo en la imagen, en un plano que sea más frontal, podemos ver que sobre los módulos se basan en un zigzagueo para que haya un orden bastante equilibrado, que el orden de esa misma fachada interior sea el mismo módulo que me genere toda la perspectiva y todo el balance sobre la vista perimetral que tendría hacia un foco principal, llegado al caso se dé sobre, ¿por qué no?, sobre algún show, o como lo muestra pues como lo muestra la trilogía, pues sobre un escenario puntual, que es ver al máximo canciller Palpatine, que es como el Uribe de esta galaxia muy lejana. Podemos ver que los conceptos también son muy circunstanciales sobre el desarrollo del Art Deco, de arquitectura futurista que se veía muy de la época de los 80 y los 90, el manejo de material bastante metálico, acero,
y directamente en los ropajes que tenían los personajes también son bastante característicos y bastante interesantes para aprender un poquito más de lo que uno puede ver más allá de la película o de las películas que uno usualmente suele ver. ¿Qué pasó? Está hablando de una conspiración preparada por los Jedi para derrocar al Senado. Y es que si lo pueden ver, por ejemplo, en esta escena, lo que hacen, vemos el foco hacia donde está dirigida la vista del personaje como receptor de lo que está hablando el emisor, es que se haga como una especie de vista hacia un monitor principal, ¿sí? La idea es que la misma inclinación de lo que tiene a ser la pendiente de lo que es el módulo completo de cada visualización con respecto al receptor, pues suele ser de manera cónica, que directamente pues al ser un auditorio sea cómodo para la persona y pues cumpla con todas las requerimientos de ergonomía que deberían cumplir, pues obviamente, ¿no? Eso es como el principio básico de un módulo de auditorio. Una conspiración preparada por los Jedi para derrocar al Senado. Y si podemos ver ya hacia acá, hacia este punto donde está el gran Palpatine dando su... Ya, esto es la película 3 pues para el que le interese, ya es casi al final cuando ya se ejecutó la Orden 66. Sí, compañeros, yo soy un ñoño de Star Wars, lo siento, pero hacia este punto, ¿qué me refiero? El concepto de lo que viene a ser este desarrollo en auditorio es más periférico, ¿sí? Que directamente lo relaciona a los 360 grados, que ya lo vamos a ver más adelante cómo es que lo están evolucionando estos diseñadores franceses, que la verdad me choca la cabeza y me encanta porque es una nueva alternativa para poderlo ver sobre estas nuevas medidas que nos trajo el bicho nuevo que nos está cada vez volviendo más loquitos. Si lo vemos, esta película se basa en los años principios del nuevo milenio, exactamente en 2005, grabada entre 2003 a 2004. ¿Y qué es lo que redunda sobre esta importante característica? Y es que ya vemos elementos tecnológicos que hoy en día ya son bastante comunes y que se han desarrollado desde muy principios de esta década, como son los drones, cámaras que puedan proyectar, que ya no es la necesidad como en los conciertos antiguos donde teníamos la cámara que iba de vuelo de pájaro colgada sobre un elemento que lo que hacía es ir de lado a lado, o si necesitaban más vistas pues colocaban dos cuerdas sobre la parte de la gradería o donde iban a estar las personas y pues se veía que directamente iban unidireccionales, sino que el mismo desarrollo tecnológico de los drones pues ha mejorado eso y se puede ver desde estos conceptos que aunque son muy ciencia ficción, pero que se han ido desarrollando en la vida cotidiana de todos nosotros. Y aquí es donde vemos el gran auditorio, el gran aposento de lo que tiene que ser el concepto y la base principal de lo que vamos a ver a continuación, cómo es que esta gente desarrolló su propio modelo de cine contemporáneo inspirado en esta temática. Si lo vemos, como habíamos dicho, el zigzag, el punto principal, el gran imponencia del oratorio, en este caso por ejemplo puede ser muy bueno para la parte de que esto pues es esto un elemento de oratorio, pues por ejemplo para carreras como derecho, para universidades donde tenemos un punto a la hora de exponer y explicar, no es bastante característico. Hay otras imágenes, por ejemplo esta que nos muestra es como las proyecciones holográficas sobre la película pueden también servir para elementos más artísticos sobre cómo proyectar y desarrollarse lo que es el teatro, el cine, de una forma más tridimensional y de una forma más conceptual hacia el futuro del desarrollo del cine, que es la importancia de lo que estamos hablando en este momento. Podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes
en lo que es el concepto de lo que viene a ser el zigzagueo y la toma directa sobre el principal punto focal. La verdad es bastante interesante. Y por ejemplo, en una de las batallas que se encuentra sobre, por ejemplo, en esta película, que es un punto importante del desarrollo de la narrativa, y es que, por ejemplo, los elementos de entrada, de salida, que son unidireccionales sobre una sola puerta, que es bastante interesante de ver, y que además, pues esto ya es un poquito más sobre desarrollo de ciencia ficción de la película, pues también nos muestra un poco es que los módulos son como si fuesen grandes elementos flotantes que pueden organizarse con respecto a, digamos, cambios de posicionamiento, como si tú tuvieras una silla y simplemente la cambiaras de puesto a un módulo que sea más flexible para ti en el caso de ergonomía. Y yéndonos ya para lo que es el concepto, vamos a ver un poquito sobre qué es lo que nos muestra este diseño arquitectónico, que es bastante interesante y resume todo lo que les he hablado sobre esto, que la verdad es que me explota la cabeza y me parece brutal la forma en que lo han desarrollado. Venga, veamos el video y damos nuestras conclusiones finales. Si bien, como podemos ver ya en estos primeros avances sobre cómo es el esquema básico, es un módulo bastante, o sea, si lo vemos, está bien desarrollado para que cierto grupo de personas, digamos, si tú vas con tu grupo de amigos o vas directamente con tu familia de manera numerosa, pues puede ser bastante apropiado para que no se generen esos conflictos que usualmente en el cine hay, como el hecho de que estar con personas desconocidas o que la persona que llevó al niño. Entonces son ideas que van más allá de lo arquitectónico y logran pensar sobre el modelo que puede generar estas circunstancias, sobre esos temas que a veces no se tocan y que son bastante importantes, que aunque en los cines tratan como de ponerlo como ejemplos de que evitar estas cosas, de igual forma la gente pues no puede evitar, por ejemplo, de que dejes a tu niño queriendo ir a un cine. Pues cosas entendibles al final de cuentas. Aquí es donde vemos ya ciertos conceptos, por ejemplo el zigzagueo, los módulos que van bastante desarrollados, el punto focal de lo que es la entrada unidireccional sobre un solo elemento. Es bastante interesante, o sea, lo que es el desarrollo del cine, vemos por ejemplo de que las organizaciones van sobre un módulo que, aunque el módulo está en zigzag, las sillas también logran tener como esa pendiente dentro del mismo módulo para poder generar aún más desarrollo visual sobre la pantalla principal, o como era el caso del Senado, pues como el ejemplo principal, pues el punto focal que era el exponente que estaba desarrollando la oratoria. Es que en serio es brutal la señalética, la parte de usar las luces LED para poder determinar el módulo. Vemos por ejemplo las transiciones de lo que viene a ser la parte conceptual de las entradas, las salidas, o sea, es un modelo que es simple, pero el desarrollo conceptual es bastante grande y está muy bien desarrollado a mi parecer. Vemos por ejemplo sobre esto importante que son las entradas unidireccionales que están sujetas bajo módulos de puentes que son bastante característicos, que bueno, obviamente ya eso es el desarrollo de poner lo que viene a ser si rampas, escaleras o ascensores o bueno, módulos de accesibilidad para todos. Es que el concepto es de verdad bastante bueno. Lo repito mucho, pero
Es que en serio me encanta. Por ejemplo, el hecho de hacer eso, hacer reuniones, hacer eventos especiales que no tengan que ver el cine, sino teatro, ya proyecciones 3D, era directa. Este prototipo de cine ya lo puede generar sin hacerle cambios, va a que ver sobre la estructura del mismo componente, sino que ya solamente es cuestión de manejo de proyecciones, luces, sonido y que puedan ejecutarse de manera apropiada. O sea, es bastante bueno y la verdad me gusta bastante. Si ven, por ejemplo, las partes de las entradas, las salidas, que son por un mismo punto, entonces se vuelve práctico porque al ser pocas personas, entonces ya es como que es como ver un árbol, ¿sí? Tener muchas raíces que van volviendo a un solo punto para poder determinar hacia una sola dirección y poder controlar los accesos de manera mucho más práctica. Además que si te imaginas, o sea, la sensación debe ser brutalmente buena con respecto, por ejemplo, a la evolución que está teniendo el 3D hoy en día, que aunque para lo que tiene que ver con el cine en casa, pues no está tan evolucionado porque es cosa que no se ha tenido en cuenta y que no merece la pena. Mientras que en un cine, puf, ya el generar el 3 4 o 6D, que ya viene a ser toda la incorporación de todo el juego de sensaciones, vistas y espectáculo que se pueda generar en una película, ya la transición y la evolución que puede tener es bastante buena. Dando a conclusión todo lo que hemos hablado, de verdad que si pasa esto, ¡pua!, sería una evolución bastante grande. Y si quieres que haga más contenido así, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjame una manito para arriba, comenta todo lo que quieras, comenta si has visto de pronto más propuestas arquitectónicas sobre cines que sean de tu interés para que yo los pueda ver. Y si tú quieres comentar, comparte si quieres ver más contenido así. Nos vemos en la próxima y un abrazo. Chao.